están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, todo ¿Sí, súper bien. ¿Estás pagando la...? Sí, ¿Sí? Te dije ¿pagamos la Felipe y cuenta? se te vino a la noche. Sí, Como literalmente. ayer Cerro Porteño también. Sí, 5 veces se cortó la luz. Sí, 5 Tra- pestañeos y terminó así la cosa. El transcurso de la tarde hoy, sí. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Todo bien? Bien, súper bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Excelente. Mucho calor, ¿eh? No hay esperanza de que mejore No, esta situación. ni El una otoño va a ser sola. así, anuncia sequías incluso. Hablaban de fraude, el otoño es un fraude. Sí, una estafa. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿qué tal, Toto? Un saludo ¿Todo a bien? toda la audiencia. Un mes casi ya sin llover, Un mes. sin lluvia. Sí. Hoy hablaba con Terrible. el embajador... Creo que Semana Santa por ahí no fue La última vez, sí. Sí. La última, con el embajador de la Unión Europea en nuestro país. Y me decía, este país tiene un clima maravilloso. Sí. Bueno. Dice, No, pero es está- cierto, en serio. Le dije, ¿está bien, embajador, usted? No, Berici? no, ¿Está bien? tiene Digo, razón. ¿verdad? Sí, lo que pasa es que vengo de Verdad. Ucrania, en donde años, con Claro, menos 20, menos... no tenés ni Claro. sol ahí, me No, parece. así cualquiera, le dije yo. ¿verdad? Claro. Así cualquiera, ¿verdad? Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te ¿A va? vos te parece maravilloso entonces Bien, a este mí me clima? parece estupendo el clima No. para Asunción. Yo soy partidaria del Claro calor que sí. igual. A mí me gusta más el calor que Se el frío. sufre, pero A mí me parece Sí, odioso. No, porque el calor vos podés incluso, más o menos, podés caminar afuera, pero el Sí. frío no, frío yo estar coincido. abrigado. No, todo. ¿Y qué hago Te cuando cuesta está el calor? levantarte. Me saco la esas piel y cosas. empiezo a... No, Nada, estamos es hablando de sufrir gusto. igual, Por eso pero le uno entiendo al elige el embajador. sufrimiento, ¿verdad? Claro, yo le entiendo al embajador. Tiene razón, este es el mejor clima del mundo. Total y absolutamente. Madre, Es verdad. sobre el gusto no hay Es nada una de las escrito, tantas ¿verdad? cosas buenas que tenemos en este No, bendito no, a mí país. me parece Se sufre horrible. terriblemente en enero, ponete diciembre. Ah, no, pero el resto claro, del ahora año es un es, disfrute. hace calor, Es que pero no, yo no no invierno, sufro vos tanto. fíjate qué país de Sí. invierno, por No favor. invierno, hay algunas plantaciones que corren riesgo por este mismo clima. Por Se llegar la cambia, lluvia, se cambia el cultivo, sí, chacha. se cambia el tipo de cultivo mientras el Producto Interno, digamos, con Cambia el pala cultivo, tratamos de tirar un poquito cultivar, para arriba, ¿verdad? Claro, sí. Para mí, a mí me parece horrendo. No, a mí no. La verdad. A mí me En mi encanta. caso, me gustaría que llueva más ese seguido, sobre todo porque eso implica directamente con la economía, ¿verdad? Nos afecta a todo eso. Estaba hablando con la gente de meteorología que hace 20 años no se registra un joda a fenómeno todos. como este. O sea, tampoco es, digamos, algo muy normal que no llueva así. Aunque, No, aunque, porque la- hace- es, aunque un el- mes, una ¿verdad? situación Un atípica. mes. Por Un lo mes hace que menos, Es una por lo menos situación un mes atípica la ya. que estamos aunque el registrando. mix ese implique la humedad Raudales. terrible, esa, no, o el mix, el raudal o el tema del calor con la humedad terrible. No, yo, Pero igual que yo llueva estoy de bien vez con la en cuando. lluvia y con demás, pero odio el calor. 30 días ¿verdad? sin llover, no. No, a mí Precisamente no está odio bien. el calor. Me parece que se hace mucho más incómodo caminar, a diferencia de, Sí. digamos, lo que piensa Pedro, por ejemplo, que da más gusto caminar, me parece horrendo, ¿verdad? Tener que caminar y estás ahí. No, ¿verdad? no te digo que vas a hacer Si estás caminata. vestido, si estás de traje, digamos, Es y que te vas a no, un es par que de cuadras, No te podés sufre. vestir de traje en un clima como este, es ridículo. y bueno, ¿y pues qué vas a hacer? Y así. Y hay gente que tiene Tenés que que hacerlo. adaptarte también a tu Bueno, realidad. hay gente que lo tiene que hacer, Pedro. ¿qué vas a No, hacer? no, ¿y quién le dije? ¿Quién dice? Porque está en el banco, pero tiene que. No, no, Sí, los no, y conductores te del noticiero obligan. vienen en traje acá. Y porque También. se quiere acá, pero debe venir mucho más cómodo. Sí, pero ¿O ahí- no? No Además, sé, los acá hay ministros- aire. Hay aire aire, acondicionado. acá- Estamos hablando de No esto. sé, los ministros Aparte, acá andan de con el traje, aire vos yo- solés tener No, frío. puede andar Toto. con camisa bopoí tranquilamente. Sí, yo- ¿Cuál es el problema? Decime, ¿hay algún problema el con eso? presidente de la República anda con También. Vos, traje. por ejemplo, puede tenés traer saco por ahí. porque seguro acá, como es tan fresco Yo el no- aire. Claro, yo por el aire. Claro. Digo, ¿verdad? Una Sí. guayabera tipo en Los Panamá y policías, Colombia. por ejemplo, los Claro. pobres policías que tienen que andar Chorcito, papá. ya con Vale. como uniforme de invierno, ya la policía está ahí. Como momento nos ponemos el pilotín, ¿verdad? Y están ahí todos esperando. Se estaban cocinando los pobres ahí entre esos pantalones, te digo. ¿Te imaginas? Los militares ni qué decir, ¿verdad? No. Igual es un parámetro muy asunceno nomás Claro. también. Porque hay que decir, uno sale un poquitito y ya es fresquito a la tarde. Eso Ni se... tanto te diré. Es Zonas fresquito. boscosas, zonas Ciudad del verdes. Este 2 grados menos. Ciudad del Este, bastante otro- fresco en a la el Chaco te tarde. digo, No es fresco, pero no se sufre tanto 5 como grados acá. más. En Paraguarí creo que estábamos hoy con 2 grados menos. O sea, no hay un golpe climático para decir, bueno, Claro. pucha, Pero es la isla de menos, calor Toto, solamente es la ciudad mucho sí, ¿no? menos. Está, Es se muchísimo está sintiendo, menos. Sí, se está sintiendo y mucho el golpe. La semana pasada nomás En había las una, zonas urbanas. para terminar, ¿verdad? La semana pasada había una tormenta gigante en Buenos Aires, pero así, Sí, así. Y no, acá ni llegó. Pero Ahora, así, ayer Hoy a está nivel lloviendo de en Porto Alegre, llovía en Buenos tormenta Aires, acá eléctrica, nada. un Sarandí fue. hoy estaba fresco en Buenos Aires. Estaba fresco y ayer llovía en Buenos Aires, llovía en Porto Alegre, todo alrededor. Nosotros no. Acá no llovió. Acá no pero se llovió. fue la luz y el agua. Eso es lo que se Eso cumple. sí. Sí. Y hoy se volvió a ir la luz. Por eso. Y no estuvo programado hoy, parece. Por si acaso, En Lambaré dijeron, ¿no? capaz Que- ellos dijeron, no, pues, no, llovió no. en Buenos Aires, se suele cortaron Claro, nomás. No llovió en nomás. Buenos Aires se cortó la luz. ¿Por qué? Por la tormenta. Ok, bueno, Vamos a ya. hablar de este tema que también está generando, digamos, aparte de las cuestiones naturales de un proyecto como este, está elevando la temperatura en algunos puntos también de la ciudad con el debate del tema Metrobús y su inminente llegada al centro de Asunción, a la ciudad de Asunción. De hecho,
en uno de los tramos. Eso es lo que vamos a hablar hoy, siempre haciendo la salvedad que la gente del Metrobús, del Ministerio de Obras Públicas, no acepta la posibilidad de interactuar en entrevistas televisivas o radiales presenciales, digamos que estén presentes otros actores de esta situación. Pero se ¿verdad? lo ha invitado. Se los No, ha varias invitado veces, para pero yo dije, nosotros no queremos no quieren. debatir o públicamente no queremos sentarnos, digamos, en programas de televisión a hablar del tema. Y cuando son invitados, digamos, vienen solamente Vienen tan ellos y responden las preguntas que se les hace sin ningún problema, pero, digamos, no quieren participar en mesas multisectoriales en televisión. No sabemos cómo hacen privado, que en teoría, según ellos, las conversaciones son muy fluidas, ¿verdad? Así dicen. Eso Igual es lo que dicen. yo me permito dudar. Si las conversaciones son tan fluidas, ¿por qué no quieren hacerlo aquí? ¿Verdad? Pero es una postura El particular. Totalmente. ingeniero, ¿cómo se llama? Gamarra era. Es más, sería mucho Gamarra más que fácil, estuvo más acá fácil dijo de que- defender muchas cuestiones desde el debate. Claro. ¿verdad? El ingeniero Gamarra cuando estuvo acá y estaba hablando del inicio de las obras ahí en la zona del centro, del microcentro Asunción, había dicho que habían conversado con todos los frentistas. No, y siempre dicen eso, Y las ya veces que estaba fueron acá todo. lo han dicho. Pues dijeron ¿no? que Y ya no solucionaron estaba todos nada. los problemas que se tuvieron antes, ¿verdad? Y yo no sé si veo más problemas ahora o antes, yo no, a mí se me perdió la... Hay que ver la si no una situación tipo fraude electoral, ¿verdad? Que en la calle no hay problema, pero cuando se sientan hablan, Ay, aparentemente puede está ser, todo claro, bien, ¿verdad? si en cuatro paredes, digamos, está todo bien y después al salir a la calle cada uno Claro. revienta el bombo, ¿verdad? Pero puede sí, ser. eso es la lástima que es un proyecto importante, interesante, que va a cambiar la fisonomía de la ciudad, las costumbres. Encima ahora- incluso ayer estábamos hablando pero con ahora el tienen ministro, escúchame. cosas para estamos contar hablando- positivas. ¿Me Ya permitís? terminó ¿Me una parte. permitís? Pero todavía no terminé, pues, papito. No pasa que te tienes que hablar no, todo a y vos vos, también hablaste. agarrar la... cadena. Va a aprovechar y Vamos se a va hablar. a blanquear muchos sectores del transporte que en muchos años no se trabajó Bueno, negro. ¿Ya se pelearon entre No, dos? ya está. No, por favor, ¿verdad? la cadena nacional terminó ya. ahora. Parecen frentistas y Ministerio de No, Obras por Públicas, digo, se favor. están peleando entre ustedes y... No. Mariana, ¿qué hay? La senda al Metrobús, la transportista... ¿Verdad? No entiende, sinceramente. Muy largo, Está no, Marcos Cáceres, pucha. bueno, la policía del tiempo. Está Marcos Cáceres con nosotros en la Municipalidad de Asunción. ¿Cómo está, Marcos? Gracias por acompañar. Un saludo a la audiencia. Bueno, ustedes también, bueno, nuestro invitado que está ahí, que ya seguramente en un rato va a tener sus capítulos sobre el municipio también. La pregunta era, ¿desembarca este proyecto y qué intervención real tiene la municipalidad? Porque uno habla con MOPC, las relaciones son íntimamente estrechas, uno habla, digamos, con los frentistas y desconocen prácticamente lo que va a ocurrir en la zona. ¿Cuál es la intervención real del municipio en esta situación? Pues justamente nosotros trabajamos en base a un convenio establecido con MOPC, ¿verdad? Donde básicamente cada una de estas instituciones tiene la responsabilidad bien escrita en ese sentido, ¿verdad? Entonces, en base a ese convenio, ¿verdad? Ya está establecido el trayecto por donde va a pasar el Metrobús. En ese sentido hoy se está trabajando fuertemente en el tramo 2-4, ¿verdad? Hay que tener el tramo 1 es el centro, tramo 2 es desde General Aquino hasta Calle Última, y Calle Última estamos hablando hacia San Lorenzo del tramo 3, ¿verdad? Entonces, básicamente hoy se está trabajando por el subtramo 2-4 que denominamos desde Calle Última hasta el Shopping Multiplaza, ¿verdad? Hasta el kilómetro 5 más o menos. Kilómetro 5 aproximadamente, ¿verdad? En función a eso nosotros estamos trabajando especialmente, ¿verdad? Y mirando atentamente lo que está ocurriendo en San Lorenzo para no cometer los mismos errores, o San Lorenzo Fernando La Mora. Y por el otro lado estamos viendo los accesos se tienen que terminar, los accesos alternativos, las señalizaciones, la semaforización, de tal forma que por lo menos se minimicen los problemas. De hecho va a haber problemas, eso sin lugar a dudas, pero sí, eso estamos trabajando en las mesas interinstitucionales con el MOPC, básicamente en los tramos, ¿verdad? Para que básicamente cuando va a haber desvíos, el desvío sea por lo menos en forma. Conversamos con el señor Wilfrido Fernández, que ya nos acompaña también Sí, sí. aquí en piso, que, bueno, en algún momento el municipio aceptó el trabajo sin saber lo que en realidad se va a hacer, sin tener, digamos, el proyecto ejecutivo, sin bajar a tierra la idea de qué es lo que específicamente se va a hacer, sino que era algo que se va a presentar. De hecho, ya se está, más adelante, se está trabajando sobre un anteproyecto, ¿verdad? Que en línea general establece el tramo Metrobús, dimensión en ese sentido, pero cada municipio tiene su particularidad y su base de datos. De hecho, por eso se está trabajando en proyectos, un proyecto muy complejo, por eso se establece por tramos. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que hay problemas de accesibilidad, problemas de cañerías, en muchos lugares no se sabe si exactamente ese caño cruza por ese lugar.
Entonces hay muchísimos inconvenientes que se encontraron en Fernando la Mora y en San Lorenzo, que probablemente no sea en la misma magnitud en Asunción, pero existe la posibilidad. Por eso se empieza a trabajar en los elementos más finos en los proyectos ejecutivos, ¿verdad? El proyecto ejecutivo, el tramo 2, se presentó ya en la municipalidad, está en estudio por parte del equipo técnico. Hay que tener en cuenta que conformamos un equipo técnico dentro de la municipalidad, diferentes áreas, de tal forma que analicemos en forma interdisciplinario lo que va a ocurrir en la ciudad de Asunción. Wilfrido Fernández, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y saludo a la teleaudiencia. ¿Está todo en orden por lo que...? Y está en orden, en buen orden la improvisación y la irresponsabilidad del MOPC, ¿verdad? Y yo creo que esta obra es de público conocimiento, todas las falencias estructurales que tiene, ¿verdad? Nadie discute, acá no estamos nosotros en un programa para definir si es o no una obra de progreso del Metrobús. Claro que es, pero bien hecha, ¿verdad? De la manera como se le está haciendo es barbárica de todo punto de vista. No respeta ni criterio jurídico, ni urbanístico, ni social, ni de seguridad, ni de vialidad, nada, ¿verdad? Y como decía usted al comienzo, bien lo decía, ¿verdad? No hay diálogo con el MOPC. Puede ser que la municipalidad hable, yo desconozco, ¿verdad? Pero acá a Marcos le consta, para darle un ejemplo, hace 3 semanas creo que fue Marcos, ¿verdad? El intendente tuvo el buen gesto ante la ebullición social que causaba este proyecto, de citarle a todas las partes interesadas a una mesa de diálogo. Se fueron toditos, menos la gente del MOPC. Pero ustedes sí hablan con el municipio. Con el municipio sí, pero con el MOPC no hay diálogo. Con ella nos reunimos 3 ellos son veces. como, digamos, lamento decir, matones de frontera que quieren imponer un proyecto así en Baretepe y listo, ¿verdad? Y lamentablemente en la época de Strones se podía hacer eso, pero cambió. Entonces la ciudadanía está levantando. Sencillo. Es una lástima, pero es así, ¿verdad? Ahora voy a arrancar ya con las preguntas. 3 reuniones ya tuvieron con él, dice, o sea, con el municipio y los frentistas. Yo tuve una personal con el equipo técnico del Metrobús en nombre de los frentistas de Herrera y Aedo, con Marco, con Oliver, ¿verdad? Oliver y el ingeniero italiano, Pereira. Y el ingeniero Pereira, Sí. ¿verdad? Sobre el tema de la posibilidad de revocar el consentimiento del itinerario que dio la Municipalidad de Asunción, el intendente como la Junta Municipal, en cuanto a hacer el Metrobús sobre Herrera y Aedo, al menos en la forma de doble sentido que tiene, que prácticamente es terrorífico, ¿verdad? Porque creo que uno de ustedes dijo, ¿verdad? Firmaron algo sin saber en qué se metían. Entonces, estaban a tiempo de revocar, porque es un contrato el que firmaron. Estaban a tiempo de revocar rápidamente. Yo creo que sería un acto de responsabilidad y después pedir que le envíen el MPC, no sé, aunque sea una caricatura del proyecto ejecutivo técnico, para que ellos decidan sí o no, ¿verdad? Porque ellos son la última palabra, acá hay que saber distinguir eso, ¿verdad? El MOPC trabaja solo, ¿verdad? Ellos parece que tiene un complejo de autismo estructural, ¿verdad? Y no es así. La ley es muy clara, ¿verdad? Si lo ideal es un consenso en un país civilizado, ¿verdad? Entre el MOPC, las municipalidades y las partes, la sociedad civil afectada. Pero si en un caso de disenso, si el MPC dice blanco y la municipalidad dice negro, es negro. No porque yo le diga, es la ley, ¿verdad? Es la Constitución, ¿verdad? Mariana. Sí, Wilfrido, justamente mencionábamos el tema del diálogo. Vos por lo menos ratificás, digamos, que no han tenido esas reuniones o esos diálogos con el MOPC. ¿Cuáles son los puntos, si tuviera la posibilidad de tener ese diálogo y utilizando por lo menos las cámaras, digamos, cuáles son los principales puntos que ustedes cuestionan? Mencionabas, bueno, el tema del contrato, pero ¿cuáles son así puntualmente esos temas que deberían ser tratados en esa mesa de diálogo? Sí, cómo no, y te voy a conectar por parte porque son realidades diferentes. En cuanto a nosotros, ¿verdad? Digo nosotros porque yo les asesoro a la gente de Herrera y Aedo, ¿verdad? A la que se sumó a la gente de Petirosi y el Mercado 4. Es que nuestra petición es muy concreta, ¿verdad? O que el MOPC o que la municipalidad, ya tenemos hecho por escrito esta solicitud en forma pública, ¿verdad? Revoquen la decisión de atropellar el centro histórico de una manera barbárica, ¿verdad? Y hacer otras alternativas, ¿verdad? Yo comprendo que como que la central de Metrobús, la terminal central va a estar en el nuevo puerto, tiene que llegar hasta ahí, bien o mal, ¿verdad? Yo no hubiese elegido eso, pero ya está elegido y paciencia. Entonces hay que solucionar. Y yo creo que hablando, yo soy abogado, no soy un burro en materia urbanística, ¿verdad? Pero consultando con arquitectos urbanistas y demás cosas como Eduardo Alfaro y otra gente, ¿verdad? A mí en general me han dado 3 posibilidades, ¿verdad? Una, que vaya al Metrobús como era la oferta municipal anterior, ¿verdad? No en la época de él, anterior en la época de Rubián y demás cosas, cuando se hablaba del tren de cercanía y del Metrobús como proyectos preliminares, de llegar al puerto, pero por la franja costera, ¿verdad? Por la costanera. Otra es sencillamente hacer que se use una calle
más grande que Herrera y Aedo, como podría ser, por ejemplo, la avenida Gaspar Rodríguez de Francia, y se llega a Igatimí, que es la continuación, y se baja por Colón, cambiando el sentido para llegar al puerto. Y la tercera que a mí me han sugerido, que prácticamente se comentan los diarios, es que se desdoble, ¿verdad? Hagan una vía por Herrera y otra vía por la calle paralela, hacia arriba o hacia abajo. Esa sería las tres Sistema posibilidades. binario. Sí, sistema binario, ¿verdad? Porque no hay, al menos en Herrera Aedo son 13 metros, ¿verdad? La otra vez, acá traigo otra vez, no sé si le interesa, ¿verdad? Son 33 metros que vamos a necesitar para hacer un metrobús como la gente, con criterio urbanístico. Deja al lado el aspecto jurídico, ¿verdad? Y tenés 13 metros, o sea que es barbárico, Es menos de la mitad. No, es menos de la mitad, no, te va a salir un bastardo, ¿verdad? Eso es lo que te va a salir, ¿verdad? Y aparte, fuera también del aspecto de la protección constitucional que tiene el centro histórico, que el aspecto jurídico, acá muchas veces este país donde la ley vale poco, ¿verdad? Vos tenés el tema de la seguridad inclusive, porque si vos vas a hacer un metrobús, aunque sea bloqueando como quieren hacerlo ahora, 5 kilómetros de frentista, ¿verdad? Donde hay hospitales, hay iglesias, hay escuelas, hay de todo, ¿verdad? Vos tenés 8 metros que cubre el metrobús. Después tenés 2 metros más porque tienen que bajar los pasajeros y demás cosas. Entonces va a tener una vereda reconocida por el MPC, una vereda ilegal, ¿verdad? Porque la vereda legal es 2,50, va a tener una vereda de 1,20. O sea que un tipo así, con una panza como yo, una nariz grande como yo, va a tener que salir de su casa y caminar así, corriendo hasta la esquina, así recostado, para que no le agarre la panza o la nariz el metrobús. Bestial, ¿verdad? Del punto de vista de la seguridad. Es más, en el centro histórico, como ustedes saben, la mayoría de las construcciones son de arena y cal y tienen fundación de una época que ya no es más que no es como ahora. Entonces, cuando vos trabajás, inclusive sin tocar la propiedad, con máquinas, puede rascar motoexcavadoras y demás cosas, esas vibraciones te tumban eso. Entonces, vos ya no estás hablando de daño patrimonial, estás hablando de pérdida de vida humana. Pero a ellos no les interesa nada. Vamos a hacer una pausita y el señor Barbudo va a preguntar a la vuelta y también lo va a hacer Mr. Puber. Sí, vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Muy bien, estamos volviendo. Señor Pedrito, por favor. Ya, Marcos, hace un tiempo viendo al señor Luis Frío, un programa anterior mostraba una suerte de compromiso, ¿no?, que había firmado la comuna para el tema este de las calles donde se iba a intervenir. Sí. ¿Esa situación cómo está? ¿Se revirtió? Porque comentaste que tuvieron 3 reuniones con este sector. Sí. ¿Y cómo está eso? ¿Sigue el compromiso? ¿Se va a rever? Porque también escuché que los ediles incluso van a pedir la suspensión. No, nosotros de las obras. justamente estamos analizando en el equipo Sí. técnico porque es una cuestión muy compleja, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que nosotros, nuestro problema real no es el Metrobús en ese sentido, sino la accesibilidad a la ciudad. Claro. Nosotros tenemos que administrar cerca de 600.000 vehículos que ingresan a la ciudad. ¿Por qué se denomina acceso norte, acceso sur? Porque es acceso a la ciudad de Asunción, ¿verdad? Tenemos 2 millones de personas que hoy están ingresando diariamente a la ciudad de Asunción. Entonces es un problema altamente complejo, ¿verdad? Entonces no podemos tomar así medidas muy rápidas en ese sentido, ¿verdad? Pero sí estamos analizando la propuesta, ¿verdad? Lo que estamos haciendo desde la municipalidad es abrir las puertas como mediador entre MOPC. Hay que tener en cuenta que Metrobús se rige por la ley del transporte, ¿verdad? Porque es un transporte interurbano, que va, si se une 2 ciudades ya rige la ley de transporte urbano, entonces no tiene competencia muy directa la Municipalidad de Asunción en ese sistema interurbano, ¿verdad? Es como la línea 27 o la línea 28 que hace, entonces básicamente está regido por esa ley, entonces tiene mucha fuerza MOPC en ese sentido, ¿verdad? Entonces nosotros buscamos alternativas, ¿verdad? Básicamente queremos que la gente ingrese a la ciudad, teniendo en cuenta que Asunción es una ciudad, no es una ciudad industrial, vive del comercio, vive de los servicios públicos y privados. Entonces tenemos un grave problema de accesibilidad. Cuando antes de la construcción del Metrobús nosotros teníamos cerca de el acceso promedio de velocidad sobre la avenida Ocea, allá en hora pico era 5 kilómetros por hora, ¿verdad? Implica del Consejo Nacional de Deporte prácticamente al mercado se llegaba en 1 hora, ¿verdad? Y hay gente que viene desde Itá o desde acá, Capiatá, y pierde 2 horas, 2 horas y media en acceder a la ciudad y otras 2 horas y media para salir de la ciudad. Entonces, si la gente no entra en la ciudad, va a haber una pérdida económica muy grande para la ciudad social y hay un efecto social
económica y ambiental muy grande en ese sentido, ¿verdad? Entonces quiero que tengamos en cuenta el problema de accesibilidad, ¿verdad? Relacionar la movilidad urbana, es muy importante para nosotros, ¿verdad? Entonces cuando los vehículos llegan a la avenida Perú ya se conecta ya básicamente con el acceso Rodríguez de Francia, acceso Félix Hogado, acceso a Artigas, entonces tenemos un grave problema, entonces nuestra perspectiva es una perspectiva más de ciudad y solucionar los problemas de accesibilidad está muy relacionado al uso de los vehículos livianos. Lo que nosotros queremos es que la gente no utilice los vehículos livianos, deje en su casa y tome un sistema de transporte efectivo. Eso es lo ideal en ese sentido. Marcos, los hombres pasan, las instituciones quedan. Sí, ¿verdad? así mismo. Pero acá parece que los hombres son los que firman los papeles y las instituciones son las que van pasando. Porque el que firma hoy por el municipio, digamos, representa a la institución municipal, asumiendo que cuando venga el próximo gobierno municipal, la cosa pueda continuar sin necesitar que todo tenga que arrancar de cero. Sí. ¿Verdad? Hoy parece que los que autorizaron ayer, o no les contaron a ustedes, o autorizaron cualquier cosa, que cuando ustedes llegan dicen, no era tanto así, hoy tenemos que estudiar, hoy tenemos que mover. Estas obras de gran envergadura, ¿acaso no tienen que tener una proyección en el tiempo importante justamente para que no ocurra esto? Que se fue Felipe, vine yo y me no, pero lo que hizo Felipe... pero por supuesto, tenés razón en ese sentido. Ya en el año 82 ya teníamos un hermoso plan, el Plan Z, ¿verdad? Donde el 82 ya tenía estructurado todos los sistemas, inclusive en el 82 ya se tenía planeado los sistemas de buses en ese sentido, ¿verdad? Y ya se tenía que implementar en el 89. Entonces, con este tema estamos retrasados cerca de 30 años, ya teníamos que ver en ese sentido. Y hay que tener en cuenta que hay antecedentes muy inmediatos, ¿verdad? Lo que ocurrió, por ejemplo, en la ampliación del acceso sur hacia Ñemby, ¿verdad? Fue un problema similar, no con esta intensidad, pero hubo muchos inconvenientes con los frentistas en aquella época. También el acceso norte, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay un problema ya básicamente de planificación en la ciudad, ¿verdad? Nosotros tenemos el plan de desarrollo urbano ambiental donde contemplaba también en ese sentido, ¿verdad? Pero básicamente se cambia el plan regulador urbano cada semana en ese sentido, en base a intereses, básicamente personales, políticos y personales en ese sentido. Entonces, acá se tendría que haber sabido desde el momento que comenzó. Nosotros tenemos... Justamente yo trabajé en el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad en el equipo de integrado. Bueno, se tenía bastante bien definido cuál debe ser el sistema de acceso a la ciudad, pero no tuvimos en cuenta en ese sentido, ¿verdad? Pero hoy sí hay una necesidad imperiosa de restringir el acceso de vehículos livianos en la ciudad, ¿verdad? Y eso implica un sistema de transporte público racional y efectivo, ¿verdad? Que no la tenemos. Felipe. Wilfrido, ¿qué dicen tus clientes? Y te pido que lo hagas desapasionadamente, aunque sé que la pasión es parte de todo tu discurso y todo lo que haces. Sí. Ellos son conscientes de que el Metrobús se va a hacer, digamos. Sí. Lo que están discutiendo ustedes, básicamente, no explicadas por lo menos eso, que no pase por acá, sino que pase por otro lado. Eso en parte. ¿Esas son alternativas o tienen algún otro recurso legal para decir, no, por acá no y no? Bueno, ¿les queda alguna jugada, digamos, legal? Sí, o para hacer lo más breve y concreto. En primer lugar, no son mis clientes, ya nada más que le asesoro como coafectado nomás, ¿verdad? Ok, bueno, pero... para responderle un poco, en primer lugar, a Mariana, que le dejé sin responder la segunda parte de su pregunta, porque creo que ya le respondí cuál es el interés fundamental de los frentistas de Herrera y Aedo y a lo que suman los de Petidos y Mercado 4. Lo de San Lorenzo y lo de Fernando de la Mora, Mariana, su preocupación es que no se rompan, no se inicien nuevos frentes de trabajo sin que se terminen los anteriores, porque se está mintiendo a la ciudadanía. Un día antes de las elecciones se publicitó grande, se inauguran obras del Metrobús. Mentira. Lo único que está, entre comillas, terminado, porque ni siquiera está bien terminado, es 700 metros que van desde el campo de la UNA hasta entrando un poco el vecindario. Y ahí para. ¿Por qué? Porque a partir de ahí solamente hicieron de un lado. Del otro lado no, porque no tienen los fondos para expropiar. Entonces, como no están expropiando, esa obra está parada. Y comienzan a romper otros frentes de trabajo y venir en sentido contrario y nada está terminado. Porque tienen problemas, parece, para pagar las indemnizaciones. Y otro de los problemas que tiene el OMPC en esa zona y que va a seguir teniendo en Asunción es que, como ustedes saben, no sé, parece que todavía no haya nacido a lo mejor vos, pero yo ya sí, ¿verdad? En la época de Stroessner, cuando se ensanchó la ruta y la avenida, o sea, ya era la época de Stroessner, se le pasó la topadora y listo, nada de expropiación ni indemnización. Entonces,
yo diría que el 90% de los frentistas a los cuales hay que expropiarle, no le quiere expropiar el MOPC porque dice que ya no es problema de ellos el que no se les haya expropiado en su oportunidad y que hoy en día ya están en el dominio público, lo cual es absolutamente el derecho de sentido común, ¿verdad? Si a vos nunca te pagaron por tu casa, tienes que pagar ahora. Entonces va a haber problemas delicados en esto y yo creo que el Metrobús tiene para rato, ¿verdad? Y en esa tesitura, lo que la gente una vez más de San Lorenzo y Fernando Zamora quiere es que se termine por fin todo, frente por frente, 1000 metros por 1000 metros o 500 metros por 500 metros y después comiencen a romper otra vez. Pero esta gente rompe todo como un picudo, ¿verdad? Y no termina nada. Nada está terminado por las circunstancias que te dejo aludida, ¿verdad? Y el segundo punto nomás que yo quisiese poner muy respetuosamente, pues yo ya sé el punto de vista de Marcos, pero él no es abogado, ¿verdad? Acá hay una cuestión muy clara. Acá son las municipalidades las que están fallando en último grado, porque la Constitución es muy clara, ¿verdad? La Constitución regula, hace que la municipalidad tenga una prerrogativa constitucional muy clara de regular el transporte público en su área, aunque venga de otra ciudad o de otro país. Cuando entra en la ciudad de Asunción, por poner el ejemplo, la municipalidad es la soberana. Entonces, son ellos los que tienen que tomar los intereses de la ciudadanía y de la ciudad respectiva, y en ese sentido no lo están haciendo. Pero para dar por lo menos una buena noticia, ya que él me pedía que sea menos apasionado. No, al contrario. Que lo expliques en sencillo que quería. Yo no estuve presente, La ¿verdad? Pero alternativa. Hoy se reunieron los vecinos afectados con 9 de los 12 concejales de Fernando de la Mora. Y por lo que fui informado, por fin se despertó ahí la Junta Municipal. Le van a intimar al MOPC a que presente la documentación para poder tener el permiso que nunca ni siquiera ni han solicitado. Y caso contrario van a hacer un amparo para parar el desarrollo del Metrobús como corresponde, ¿verdad? Porque pasar por una ciudad como Matón de Frontera sin tener permiso municipal es básicamente también otro tipo de delito, ¿verdad? Es una falta muy, muy grave en último caso. Entonces esa por lo menos es la buena novedad que por Pero fin usted en la cuestión jurídica, vos digamos como abogado representante, ellos no son todos tus clientes, decías, Sí. no tienen otra jugada más legal Más o que parar, jurídica que digamos. puedan, más que parar. No. A ver, vamos a aclarar. No, por eso pregunto para lo de saber. San Lorenzo y Fernando de la Mora, sí, parar con el objetivo de forzarle a la gente del MOPC, pero forzarle en sentido sano y correcto de la palabra, a que vayan terminando por tramo y Para no continuar. abran nuevos frentes de trabajo porque trancan todo. O sea, ¿Y en Asunción? no es solamente que están muriendo los frentistas en Fernando de la Mora de San Lorenzo, muere toda el área, porque toda el área ya nadie puede venir, porque ni siquiera hay muchas veces rutas alternativas, y si las hay, vos tardás, creo que lo dijo Marco, 2-3 horas en Cuando llegar. lleguen a Asunción, ¿Y digamos, en Asunción? Y cuando lleguen a Asunción es muy sencillo, yo creo que hoy justamente hay una reunión, ¿verdad?, de los frentistas sobre la ruta, sobre la avenida Eusebio Ayala, y yo creo que, bueno, yo menos les sugerí es que redacten una nota al MOPC y digan muy claramente que si esta solución de expropiación e indemnización no se avisora una solución, que ocupen la calle, porque la calle es técnicamente de ellos todavía. Es más, pagan impuestos inmobiliarios todavía por los metros cuadrados que es la calle. Y por ejemplo, Shopping Bebé, para darte un ejemplo, ella marcó ahora como propiedad privada y va a llegar casi a la mitad de la calle Eusebio Ayala. Si esta tensión explota, los propietarios van a invadir esa calle y van a clausurar la avenida Eusebio Ayala y nadie le va a poder hacer nada, porque no es ningún delito, es absolutamente propiedad privada. Marco, Wilfredo, gracias por sí. acompañarnos. No conozco. Sí. Sobre ese punto, ¿verdad? A ver. Nosotros justamente para prever esos detalles, y hace más del año que estamos trabajando con UPC, ya en base al convenio, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar en adendas específicas donde básicamente si no están las calles alternativas, si no se cumplen las condiciones mínimas, No se trabaja bien. no se va a trabajar, no se va a dar permiso en ese sentido, ¿verdad? Porque realmente nosotros necesitamos que por lo menos se minimicen los problemas que van a haber. Como quien diría, hay que ver. Sí, Bueno, no, gracias. Muy bien. Gracias, Marco. Muy amable. Listo. Doctor, muchas gracias. Gracias a vos. Ese plano ya vamos a sumar acá a nuestra escenografía en cualquier momento. Hoy no sí. sé. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando del tema de transporte, sí, pero Transporte. algo que está Sí. a días de poder resolverse también con una ley, sí. Así que a la vuelta de la pausa vamos a hablar de esto. Bueno, ya está el presidente de FEPASA con nosotros. Presidente, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto todo, Felipe, Mariana, Pedro, estar de vuelta ya con
un poco más. Con el semblante así, ¿verdad? Vámonos, presidente, vámonos. Está ahí. Sacate que una mitad del hijo no le salió por lo Ay, menos. ay. La mitad ya salió por lo Salió de la menos. criatura. Estamos esperando una semana. Este es un hijo que nace cada semana. Ya Sí, está en una- trabajo de parto, digamos, parto, de por lo alguna trabajo de forma, parto. ¿verdad? Poniendo la cabeza ya está, ¿verdad? Muy importante fue hoy la aprobación en general y lastimosamente no se aprobó toda la ley, ¿verdad? Esto quedó en particular para la semana que viene, pero yo creo que es un hecho que vamos a tener y por fin las condiciones para poder iniciar la fase ejecutiva, ¿verdad? Que es un poco el tema de entrar en el proceso licitatorio, revisar un poco el proceso de relocalización de gente, terminar con Ministerio de Obras Públicas por fin la autopista Ñuguazú, que está faltando el Que es tramo parte 3. del- Claro, lo que pasa es que todos son condicionantes externos al proyecto y a la empresa que no manejamos, pero que de alguna forma nos vemos afectados. Y mismo este proyecto de ley está desde mayo del 2015 en el Parlamento, ¿verdad? Afortunadamente el año pasado se aceleró, hubo media sanción el 16 de noviembre del Senado y hoy ya una aprobación general en diputados que nos alienta a tener en breve esto promulgado para poder iniciar el proceso. Sin entrar en la cuestión técnica misma de la ley o en la técnica en la que se va a utilizar para que el proyecto pueda avanzar, para que la gente pueda visualizar en sí, esta ley va a permitir que un ciudadano se pueda subir en qué punto de la ciudad y bajar en qué punto futuramente en un tren que Si van a haber paradas, también, por se llama ejemplo. tren de cercanía, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el primer impacto que la gente va a tener? El concepto del tren de cercanía justamente es un tren de corta distancia o mediana que une un centro urbano muy denso con su periferia. Entonces tenemos eso en Madrid, tenemos en Buenos Aires, tenemos en San Paulo, en todos lados. Y la diferencia es que este tren es un tren tranvía, es una tecnología un poco más liviana que un metro ligero, por ejemplo. Ahora, el metro que ustedes ven en cualquier lado en Buenos Aires, en Santiago, son metros de 100, 120 metros de largo para 600, 800, 1000 pasajeros. Este es 30, 40 metros, articulado, eléctrico, piso bajo para 300 pasajeros. Y es liviano, entra tranviariamente en la ciudad, entonces puede mezclarse con el tráfico peatonal, no hay ningún problema, puede pasar al lado de monumentos históricos sin problema. Y puede salir como un tren, digamos, a alta velocidad, si es que están dadas las condiciones entre ciudades. Esto queremos reactivar el mismo trazado que tuvimos de 1850, 57. Carlos Antonio López ya hizo en el 57 el primer trayecto hasta Botánico, donde estaba su quinta. Entonces es reactivar este trayecto desde la estación central, saliendo por Gondra, por la calle Gondra, llegando hasta el jardín, hasta el Parque Caballero. Parque Caballero, ustedes saben que tenemos ahí Hay una estación, digamos. una estación antigua que hoy usa Que era de correo, carga, que ¿verdad? usa correo, sí. Eso entra en Perú, digamos, hacia paralela a Artigas, hacia el Club Libertad, detrás del Club Libertad pasa, cruza General Santos, cruza Brasilia, cruza Venezuela, todas las avenidas y va cruzando Barrio Jara, va a la estación Tablada, que está ahí cerca de Venezuela, después en fila pasando Trinidad hacia el Jardín Botánico, ahí tenemos una estación también antigua que se va a usar de vuelta, y ahí ya va hacia Luque, en el medio de la autopista Ñuguazú. Para que la gente sepa, Ñuguazú se hizo gracias a que Ferrocarriles le cedió parte del predio a el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? De hecho, en la autopista Ñuguazú pasaba un tramo Claro. del tren, ¿verdad? Y si usted hoy se va a la autopista Ñuguazú, en el medio de los dos carriles hay un espacio de 14, 15 metros que está cercado, ahí va a estar las vías, van a estar las vías nuevas. Mira. Eso va, todos los puentes, el Itaú, el Abaú, el puente sobre Silvio Petirosi o el viaducto Semidey o los túneles que van todos están calculados ya para que el tren pueda ahí transitar sin ningún problema. Llega, pasa la Comebol, el Bourbon, se va paralela a la General Aquino, que es la avenida que entra en Luque, llega hasta el Valderrama, donde está la calle América, y ahí, en vez de irse, digamos, paralela a la General Aquino, se abre y entra detrás del Valderrama y va hasta la estación antigua. Que había una estación ahí. Claro, que estamos hasta hoy restaurando. está, digamos, un Sí. lomitero hoy. Para que la gente ubique, había Sí. carros del lomito ahí en ese cruce. Ahora está totalmente restaurada la estación. Entonces va hasta ahí y después continúa saliendo Luque y allá donde la ruta comienza San Bernardino, ahí se divide de la ruta y va hacia tierra adentro, le llamamos Yucurú, que es una... Pero hasta Luque es la primera etapa. Lo que pasa es que Pedro, apuntamos hasta Luque porque realmente tenemos todavía una incertidumbre en el cruce de Luque. ¿Por qué? Porque el tramo 3 de la autopista Ñuguazú tiene que cruzar con nosotros Luque y ahí el espacio es más reducido, etcétera, etcétera. Tal el caso que hoy estamos previendo que vaya subterránea la autopista, ¿verdad? Y que nosotros vayamos arriba a nivel y que nos encontremos tras allá la salida de Luque. Y eso es lo que ahora el Ministerio de Obras Públicas está haciendo. El tramo 3 es el que une la autopista Ñuguazú con Luque Areguá. Luque San Bernardino. Luque San Bernardino. San Bernardino, ¿verdad? Y comienza en donde, en el Burón, en donde hoy ustedes ven Sí. y ven esa conexión así medio rara que hizo el ministerio que conecta con
una adefesio, pero bueno, está ahí, ¿verdad? Que conecta con Sí, la genera ruta la esquina. provisoriamente. Eso se va a rectificar, la vía va a seguir ahí en el medio y va a acompañar hasta la salida de Luque. Eso hoy el Ministerio está estudiando ya con la Municipalidad de Luque y con nosotros para ver cuál es la mejor solución. Y una vez resuelto eso, ojalá que ahora ya tengamos también todo listo como para poder pasar ya Luque. Interino, podemos resolver eso, vamos a quedarnos en Luque, digamos. La ventaja es también que el 95% de la demanda hoy está entre Luque y Asunción. O sea, un 7-5% realmente está medido entre Luque y Pacaraí. Eso es una demanda que hoy tenemos estudiado hace 3 años, tenemos que actualizar. Que probablemente pueda ser mayor. Lo que pasa es que acá existe siempre un efecto de inducción de demanda, ¿verdad? Estos transportes cuando comienzan a ser muy eficientes, la gente tiende a ir Se a va a vivir, acercar a- se genera demanda, entonces eso va a reventar probablemente y hoy si medimos demanda va a estar mucho más alto que los 150 mil pasajeros que medimos hace 3 años. Entonces, es de todo punto de vista una solución y no podemos tardar un día más en no comenzar porque estamos perdiendo mucha Claro. plata, se está congestionando, eso sale mucha plata para la gente. Y son 120 millones de dólares al año más o menos que estamos perdiendo de no hacer la solución. Sin contar que alguno en algún momento diga, "Bueno, esto no va a estar nunca, vamos a hacer otra autopista acá, te cruzás y te mata el proyecto original, ¿verdad? Salvo que puedan políticamente también hablar con el municipio y que ellos entiendan el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Porque la Lo que- ciudadanía va a demandar ¿Cuánto tiempo hablamos, un presidente? tapón, ¿verdad? Perdón. Se aprueba la semana que viene, el miércoles, ponele, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hablamos para que esté operativo esto? Nosotros una vez que tengamos Idealmente, por lo menos. promulgada la ley, estamos apuntando, como este es un proceso también de inversor privado, de por medio, no es una obra pública clásica, estamos calculando entre 30 y 36 meses apuntando a que Año y tengamos medio. 30 y 36 meses calculando que tengamos 3 años. comercialmente funcionando. 3 ¿verdad? años más o menos. Claro, lo que pasa es que esto teníamos que haberlo comenzado en el 2015, ¿verdad? Y bueno, y ahora estamos pagando ese costo, ¿verdad? Siempre alguien paga, que es la ciudadanía, de no tener políticamente alineadas las cuestiones, y eso es lo que nos está llevando al 2020, 2021, ¿verdad? Pero hay que dar los primeros pasos, los primeros kilómetros son fundamentales en comenzar ahora, y después esto se ramifica, crece. Limpio está creciendo, Mariano Roca Alonso está creciendo Areguá, se está expandiendo esa parte rápidamente y esto cada vez va a ser más urgente y necesario tenerlo implementado. Mariana. Roberto, ¿cuál es la situación justamente con con las personas que estén ahí viviendo? Recuerdo que habíamos hablado vagamente de eso, pero ¿cómo están ustedes trabajando en eso, que no se dé la misma situación o por lo menos paralela, digamos, a lo que sucede en el caso Metrobús, por ejemplo? Bueno, hoy escuché en las discusiones en la Cámara de Senadores, desafortunadamente, que nos igualan al Metrobús en términos de la problemática. Es totalmente diferente. Primero que somos totalmente diferentes al Ministerio de Obras Públicas. Y segundo que, con eso no quiere decir que ellos Claro, que estén hagan mal y mal las ustedes, cosas, claro. que hagan mal las cosas, pero somos otra institución y somos también, tenemos un proyecto de una naturaleza totalmente diferente. El Metrobús está colocándose en una avenida de alto tráfico, ¿verdad? En donde hay comercio, en donde hay impacto al tráfico y a la congestión. Y al Y comercio, nosotros ¿verdad? en nuestra vía no tenemos prácticamente interferencia porque no existe, digamos, ningún flujo. Por otro lado, la ley... O sea, la interferencia casi es prácticamente con viviendas. ¿Y en qué porcentaje? Si es Lo que es pasa así? que hay que otra vez ahí diferenciar. La ley trata 3 situaciones que fueron negociadas con el Parlamento, con el Senado, hoy afortunadamente ya entendida también así por los diputados, y con los afectados. Entonces existen 3 situaciones. Esta es la situación de las precarias, viviendas precarias, que son personas que se fueron y se instalaron ahí en una casa Sí. precaria. a Tipo lo mejor atrás Cruz algunos ya- Libertad, más o menos. Sí, Para tener y toda esa como zona son 2.000, 3.000 metros más o menos, que son gente que Senavitat va a responder por ellas, ¿verdad? La ley establece y le da un plazo inclusive para que le relocalice y le dé vivienda digna, propia, ¿verdad? Claro. Claro. Y ellos están encantados, ¿verdad? Son 260 familias primeras que están en un proceso y que ya Senavitat está encarando Hablamos con del ellas. tramo Parque Caballero hasta Santísima Trinidad más o menos. Por ahí, ¿verdad? En general, después en la línea ya no hay otras interferencias. Después están entonces eso está tratándose socialmente por el Estado, que es el responsable. Por otro lado, hay algunos vecinos a la franja que dicen tener derechos de propiedad sobre la franja, cosa que nosotros dudamos, ¿verdad? Por eso que siempre nosotros sostenemos, aparte de que no había por qué indemnizar Y o en pagar. teoría si- no deberían, ¿verdad? Porque eso- Pero, a fin de negociar, entonces decimos, listo, si viene Toto y demuestra que tiene puede demostrar. Si puede demostrar, ¿verdad? Entonces se le va a reconocer una indemnización, sin perjuicio que después analicemos el título de Toto, digamos, Haya sido que de fondo. Dibujó un poquitito. Claro, lo que pasa es que acá se crearon títulos, ¿verdad? Y mismo hay muchas... Y un tercer punto son
las municipalidades que también dicen tener algún terreno de dominio privado que han arrendado y que el arrendatario ha construido. No me consta, pero dejarla ahí colocado para que como venga. situación. Sí, y esas son las 3 situaciones que solucionan ese problema de interferencia definitivamente. Entonces no debería haber problemas para poder resolver dentro del ancho que la ley establece, que son 7 metros a cada lado en área urbana y 10 metros a cada lado en área rural. Quiero acotar algo. No quiere decir que a nosotros nos corresponde solamente 7 y 10. La ley no es una ley de tenencia de propiedad, es una ley de espacio para circular un bien Digamos, público. sí. Después nosotros vamos a ir a hacer un análisis catastral, un análisis predial, unas mensuras como para poder ir reclamando si necesita, o sea, si es el caso, más espacio, ¿verdad? Entonces, por eso es que es una ley muy importante para ordenar todo ese tema de intereses creados y que estaban, digamos, de alguna forma oponiéndose, y que yo creo que ahora están dadas las condiciones para que eso se haga de una forma. Entonces es un poco diferente a la situación en la cual partimos en otros proyectos en el cual esa información no existe todavía. Nosotros, antes de hacer el proyecto, estamos tratando de ordenar, poner reglas de juego para que eso no tenga después impedimento. Ahora, Roberto, van a tratar en particular la próxima semana, tengo entendido. Sí. ¿Y cuáles son los puntos que les interesa o que te hicieron llegar? Hay un A ver. punto, o sea, es interesante esa posición. Sí. Lo primero de todo es que nosotros en el Senado llegamos a un acuerdo con todos, ¿verdad? Y acá le he visto, por ejemplo, en un programa anterior a uno de ellos que estaba ahí, en ese grupo, y hoy están cuestionando de vuelta el acuerdo que ya llegamos en el Senado. Evidentemente que hay otro espíritu, ¿verdad? Otra cuestión de fondo, digamos. Otra cuestión de fondo, intereses, ¿verdad? Y por otro lado, por ejemplo, lo que dicen, hay un argumento que dice que vamos a destruir el patrimonio. Sí, el tema de edificio histórico y esas cosas. Sí, escuché hoy eso. Mira, fíjate, te vas a Europa, te vas a cualquier lado y hay trenes de este mismo tipo, ¿verdad? Que pasan al lado rozando con edificios de 500, 600 años. Y el otro tema es que hay una propuesta de que el tramo no llegue luego hasta el centro, sino que llegue solamente al botánico. Entonces, anular luego entonces no tiene ningún sentido hacer un servicio masivo que nos llegue hasta el centro, ¿verdad? Claro. O sea, no le sirve a nadie. Son cosas que no tienen lógica, no tienen razonabilidad. Y yo lo que quiero nomás enfatizar es que el patrimonio se respeta. Es más, nosotros hoy para tocar un clavo en todo lo que es nuestro sistema ferroviario antiguo tenemos que tener protocolos de intervención estrictos aprobados por la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Y por otro lado, no vamos a cambiar el trazado. Eso le quiero decir claro, ¿verdad? Porque o si no, no hay proyecto, es difícil, es inviable. Si nos sacan la posibilidad de usar nuestro trazado antiguo. Histórico, el trazado histórico. Claro, que justamente es lo que le da valor al sistema y le da rentabilidad. Entonces, todas esas cuestiones, ese tipo de cosas es lo que se está planteando. Probablemente no creo que tenga mucho fundamento y tampoco la suma de este apoyo. Por eso que creemos que esto se va a aprobar la semana que viene. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos sigue acompañando el presidente de FEPASA, pues estamos hablando del tren de cercanía, que estamos ahí. Pisando igual de puntita, ¿verdad? Para que no pase nada por el camino. Vamos a la pausa y volvemos. Muy bien, estamos volviendo. Benjamín Goroso, por favor, adelante. Presidente, cuando uno escucha las críticas que se escucharon otra vez hoy, cierto, casi mínimas de un sector muy bien identificado sobre el tema del patrimonio histórico y ese tipo de cuestiones, ¿qué le responde, digamos, institucionalmente de usted como cabeza del proyecto de la empresa? Mira, a mí me llama mucho la atención. ¿Usted cree que hay algo de razón en la crítica o es más político? No, yo creo que son más cuestiones políticas e intereses particulares puros, ¿verdad? Y por otro lado me extraña porque con estos mismos, muchas veces críticos, llegamos a acuerdo en el proyecto del Senado. Okay. Y eso soluciona todos los problemas sociales, además ya tenemos la licencia ambiental. Entonces yo creo que básicamente más son intereses privados. De todas formas, los argumentos, Sí. como ya no es más el argumento de la indemnización, ¿te acuerdas que Sí, ese era el esa era argumento? Como eso ya está salvado, entonces ahora que vamos a echar el patrimonio, ¿verdad? El patrimonio no se echa, el patrimonio se aprovecha y el patrimonio Al se contrario, valoriza. ¿a usted le sirve también? Se valora, claro. Y el trazado antiguo dicen que no se puede usar, es mentira, se puede usar, o sea, no hay ningún impedimento, estamos trabajando... De hecho, está casi despejado. No, Salvo totalmente. algunas cuestiones a los costados, está prácticamente... Sí, no hay ninguna afectación al patrimonio, eso quiero que quede claro, ¿verdad? Esa es una de las críticas. Yo creo que esa es una crítica para que no se entre al centro, para que no cruce, digamos, en alguna zona donde hay intereses.
Básicamente eso. Y hoy se dijo, estuvieron diputados como Evero Velar, que hoy dijo, esto fue un bien público y será un bien Sí, público. él es la posición que inclusive hay que indemnizar luego, ¿verdad? Claro, es que así se entró en un principio, el gobierno tuvo esa Que fue posición. una invasión en esos Claro, que al sectores, no contrario, otra que en un cosa. principio fueron Claro, invadidos los... pero bueno, para zanjar todo eso se llegó Tiene a dominio. se negoció un texto que nos parece viable, porque participamos, y es lo que destraba ese problema, ¿verdad? Entonces, si se da esa situación, bueno, se responde. Y por otro lado, aparte de ese tema del patrimonio, otro tema era que la franja no se podía usar, no sé por qué, y el otro tema ya no me acuerdo. O sea, prácticamente no hay argumentos. Todos están a favor, porque hoy se votó en general, en su totalidad aprobaron, pero es claro, y quiero manifestar, no vamos a renunciar al tramo Estación Central Botánico. Va a venir por el tramo antiguo, vamos a adecuar toda la infraestructura y vamos a generar el menor impacto con los vecinos y vamos a relocalizar a la gente con viviendas dignas. Entonces va a haber un componente social muy importante, porque también estoy escuchando de que no hay evaluación de impacto ambiental o social, y eso es social. Entonces cuidamos esos aspectos, se atienden, se benefician familias. La idea es que nadie pierda, ¿verdad? Y que se beneficien con un medio que no podemos esperar más tener eso para nuestra población. Esto, digamos, la línea va a poder ser alimentada no solamente para personas que vienen del Luque o que van de puntos un poco más allá del Luque hasta Asunción, sino la gente que está en Ceballos podría tener la alternativa de un bus corto hasta la central, la gente que está en Mariano y en Botánico. Limpio la misma cosa. Eso se llaman alimentadores en las estaciones. Nosotros tenemos ya conversaciones, por ejemplo, con Cetrapan o con otros gremios que estamos buscando, porque esto tiene que reconfigurarse el transporte. No es que poner el tren y se soluciona el problema. Claro. Acá hay un problema más grande. Por eso, por ejemplo, el tema del billetaje electrónico, ¿verdad? El billetaje electrónico, nosotros también estamos cubiertos o sujetos por esa ley. Vamos a tener, ojalá, que una sola tarjeta para que te Claro, subas para al la metrobús, interconexión. al bus, al tren, inclusive al taxi. Muchas veces en algunos países ya está todo integrado. Y esas son formas de ir integrando el sistema. Y el gobierno central y los municipios tienen que trabajar en reconfigurar el tráfico y tratar de apuntar las líneas alimentadoras locales, municipales, a las estaciones y después conectar entre las estaciones del Metrobús y las estaciones del tren. Entonces todo eso se está ahora gestando. Entonces yo creo que en la medida que vayan avanzando y se vayan consolidando esto, esa reconfiguración es necesaria y eso es lo que a la larga, en suma, mejora las condiciones. No hay solución mágica, pero estos troncales tienen que estar, digamos, entonces alimentados. Y por un lado por alimentadores, y en otro caso van saliendo ramales. Por ejemplo, me imagino que en el futuro va a haber un ramal ahí que sale por Molas López y se va hasta Santa Teresa. Claro. Entonces ahí vas a conectando esos focos de mayor cantidad de público. Exacto, así como también de entrada queremos hacer un ramal que vaya desde, digamos, ahí la autopista hasta el aeropuerto. Toto, nada de la marea, se olvidó nosotros. Vamos, Sí, pero- vamos, ¿qué vamos? Esto- Estoy pensando, mira que estoy pensando, porque digo, Sí. la costanera norte creo que es la que nos va a llegar Sí, ahí. ¿qué más o pasó con la menos. marea, presidente? No, está- no quiero hacer una está íntegro. competencia entre MOPC y FEPASA, porque si no la gente decía, este quiere meter pica, ¿verdad? Y sobre todo porque no hablé con Felipe en la previa. Claro. Si tanto en vez ánimo eso. de haber hecho, si hubiéramos elegido este sistema y no el Metrobús, iba a ser más rápida la construcción, era inviable por el tramo que es de alto, digamos, de alto tránsito. Pregunto porque no va a faltar la gente que ahora va a ver una cosa y va a ver la otra y va a decir, pero hubiéramos hecho esto nomás, ¿verdad? ¿Cuál es el refrán que dicen los periodistas deportivos? Es fácil hablar con el periódico Claro, el lunes, sí, bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Y él es Sí, pero a ver, No, y te pregunto por eso. estoy así pensando nomás. El tren de cercanía me está hablando que va a ser la mayor parte, digamos, sobre tierra, más allá de algo que se tenga que hacer en base, pero va a ser al ras. Y en Metrobús estamos hablando que estamos acabando buscando bomba atómica desde San Lorenzo hasta el centro de Asunción. Mira, el Metrobús es una solución también interesante para un flujo entre 100, 200 mil personas día, un poco más. ¿Cuál es el riesgo del Metrobús? El riesgo del Metrobús es que cuando tu demanda crece tanto, se congestiona el propio Metrobús. Claro, no da abasto. Ese es el problema que hay con los metrobuses. Entonces, Dios quiera que hayan acertado el análisis de demanda y que eso funcione largo tiempo con esa demanda. Entonces, esa es la parte delicada de un sistema de buses. Porque fíjate, ¿cuántos buses van a tener el Metrobús? 190 buses. Aproximadamente. ¿no? ¿En cuánto? En 12, 13, 15 kilómetros. Nosotros en 44 kilómetros vamos a tener 15 trenes. ¿Me entendés cuál es la diferencia? Entonces, el sistema de control y el ordenamiento del tráfico en un tren siempre es mucho más eficiente porque es más preciso. En el Metrobús se prevé, digamos, un control de tráfico también que las unidades le vaya marcando el ritmo
y tiene 3 tipos de buses, uno que para, el otro que para más y el otro que no para. para, el express Entonces, que le- eso se van pasando en donde están los sobrepasos que están en las estaciones. Entonces, tiene que haber una super sincronización para que eso no falle. Entonces, siempre son pros y contras que uno analiza. Yo no puedo decir si es mejor o peor, pero la tendencia en sistemas masivos son sistemas sobre rieles por la precisión y por la capacidad que tienen y por el ahorro de eficiencia energético. Claro, El también. nuestro, de hecho, va a ser eléctrico. Hoy en día, y eso me estaban preguntando, yo hoy en día ya no iría hacia combustibles fósiles para sistemas masivos. Fíjate que en el 2050, según el Pacto de París, tenemos que tener emisión Claro, cero. Entonces, ¿cómo vamos hoy a estar alentando sistemas masivos que vos después decís, no, en 10 años voy a cambiar? Es difícil por los costos. Entonces, hoy ya tenés que pagar un costo. Por eso que nosotros en el tren estamos hablando de un sistema eléctrico que tiene De su costo, entrada, claro. claro, pero que después se amortiza porque vos estás pagando, digamos, una mejora en el ambiente y en la calidad de vida. Entonces, esas son las cuestiones de política de transporte. Podemos hablar mucho más de esto, pero yo no quisiera decir si este es mejor que el otro. Es muy arriesgado, así como algunos están diciendo. son alternativas. Entonces, es importante que nosotros nos concentremos en el tren, que hagamos un buen sistema y que después ojalá que resulte también el Metrobús y que puedan interactuar, ¿verdad? Y yo creo que comenzando esta discusión y la instalación y la implementación, tenemos que pensar en un acceso sur, ¿verdad? Claro. Ya que estás hablando de Lambaré, estás hablando, ¿verdad? En donde ahí tenés unos troncales también muy importantes que a lo mejor tengamos que poner otra tecnología, ¿verdad? Están las tecnologías, por ejemplo, de los trenes aéreos, ¿verdad? De los metros aéreos o de los monorail. Pero hay soluciones hoy que se están dando en esa escala, en ese tipo de configuración de corredores. Entonces, yo no quisiera hablar de eso, sino que simplemente dar unas Alternativas, informaciones sobre alternativas que tienen todas ciudades y pueden convivir varios medios. Sí pueden convivir. No necesariamente tener que hacer una cuadrícula y poner Metrobús, ¿verdad? Como estaban diciendo por ahí alguien del Ministerio de Obras Públicas, quería meter Metrobús en todos lados. No. Acá hay que combinar medios sistemas, justamente. y hay que hacer que estos convivan en forma integrada Toda para la tener alternativa la a la gente. máxima eficiencia para la gente. Acaba de entrar el escalafón diplomático Roberto Salinas. Para los que Sí, quieren, terrible, vamos ¿cómo a salió? ver. Acaba de Número empezar el 10 escalafón habilidoso. diplomático. Bueno, voy a ir con la pregunta de Pedro y me avisan por favor si ya me anuncian el final del programa porque acabo de perder. Ok. Roberto, con respecto sentido. al tema de la licitación, digamos que sale todo ok, ya empezamos nosotros a los llamados. ¿Qué tecnología están buscando ustedes? Hay mucha experiencia de países, obviamente, que viven y desarrollaron. Esta tecnología que seleccionamos, Exactamente. esta se llama tren tranvía, es un tren tram, encontrás en toda la Claro. literatura y encontrás en todos los países desarrollados. Son trenes pequeños, livianos, Sí. que hoy quienes fabrican, los principales fabricantes son a eso voy. Alstom, francés, Stadler, que es alemán, español, CAF, que es español, Hyundai Rotem, que es coreano, Amsaldo, que es francés, Hay holandeses, perdón, creo también. italiano. Holandesa en este tipo de tecnología hay también, pero no, está Bombardier, que es canadiense. O sea, hay fabricantes que están compitiendo, ¿verdad?, en instalar esto en ciudades emergentes, porque es una vitrina también para ellos. Claro, Una vitrina para ellos. totalmente. Entonces, ellos mismos están empujando que salga el proyecto y participar dentro de lo que es el equity de los inversores. Entonces, hoy nosotros abrimos la cancha, se presentan, hemos viajado, hemos visitado, me he ido, por ejemplo, al sistema de Alicante en España, que es similar. Ahora en Sevilla están colocando otro. O sea, conocemos por dentro, conocemos cómo funciona, cómo se integran. En Madrid también es muy interesante. Y estos fabricantes compiten fuertemente. Entonces va a haber una buena puja que esperemos que tire el precio para abajo. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Claro. Y esa es una posibilidad también que con este modelo de negocio que FEPASA seleccionó, que es una inversión privada, es un riesgo privado, entonces esperemos que la tecnología nos den la mejor y los costos vayan abajo, digamos, en beneficio de quién, del usuario. consumidor final, el que Claro, paga porque el boleto, ¿verdad? porque lo que queremos es un estándar de alta calidad de primer mundo con una tarifa que sea razonable para nuestra gente. Claro. Eso es lo que estamos buscando y estamos persiguiendo en ese caso la mejor tecnología que está apuntando a esto. Gracias, presidente, por venir, muy amable. Por favor, cuando guste, Bueno, muchas esperemos gracias. que sea pronto ya esto, ¿verdad? Sí, Sí, ya. Que, Gente. por favor, así Leo va a poder venir en un tren eléctrico de San Bernardino. sí, ¿verdad? Bueno, gracias Felipe, sos muy amable. Toto, gracias a Bueno, vos. Mariana, gracias. Gracias, Pedro, Toto. también muy amable porque fuiste en mis oídos Por favor. en estos minutos, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a encontrarnos mañana. Así Mañana, es. por Otra favor. vez, están todos invitados hasta mañana. Gracias.